Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Esta vez estamos con Isaac Moriel, politólogo. Hola, Isaac. Buenas, Miguel. Buenas. ¿Qué tal estás, Daniela? Bien, gracias. Hola, Miguel. Hola, muy buenas noches desde Logroño. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, Isaac. Buenas noches a los dos. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la política, cómo va a ir la política de aquí hacia el futuro. Un poco en base a lo que dice Toffler, ¿no? Erwin Toffler, cuando habla de que así como existe el shock cultural, que es cuando te llevan a una cultura, a un país en el que no entiendes ni conoces nada, ni el idioma ni nada, lo mismo ocurre a veces cuando te presentan en una situación supuestamente adelantada del futuro, que es un poco lo que va a traer el coronavirus, sobre todo de cara a la economía, en mi parecer. Y quería partir de ahí ver si qué puede desarrollar de este tema del shock del futuro, del que habla Toffler y de todos estos temas de la política en general hacia el futuro, empezando por Isaac. Hola, bueno, a ver, Toffler lo que plantea, en primer lugar, plantea que las disrupciones, como tal, cualquier cambio tecnológico de amplio calado, tiene una repercusión en todos los ámbitos de la sociedad. En primer lugar, en el ámbito económico, y evidentemente, pues luego le sigue el ámbito social, cultural y político. Todo este proceso de la disrupción empezó con la llegada de Internet. Y parece que, bueno, siempre las instituciones pues muestran cierta resistencia, ¿no?, al cambio, porque cuando hay un cambio, pues el poder cambia de manos o se distribuye de forma distinta y las instituciones pues siempre son contrarias a perder las cuotas de poder o a renegociar cuotas de poder que ya tienen, lógicamente. Es la inercia institucional. Entonces, el coronavirus ha hecho como una especie de cisne negro. Lo que ha venido es a precipitar toda esta tensión que estaba solapada entre la necesidad del cambio y el no cambio. Pues el coronavirus nos ha puesto en una tesitura en la que el cambio va a ser necesario. Decía Bertolt Brecht que las crisis se dan cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Y yo creo que esta vez lo viejo tendrá que morir de una forma o de otra. La economía no va a admitir que sigamos como hasta ahora. Esta situación no se había vivido nunca. O sea, realmente, si tú ves las gráficas de desempleo, las gráficas de necesidad económica que se van a producir, yo desde luego no tengo constancia, desde que tengo recuerdo, de que hayamos vivido nada así, ni siquiera en el 2008. Lo del 2008 va a ser una broma. O sea, estamos hablando de 3 veces por lo menos lo del 2008 o más, económicamente. Ahora mismo el PIB habrá bajado en torno a un 20%. Sin embargo, los gastos no se han reducido. El mismo Estado tiene un problema descomunal. Yo creo que no solamente es el problema económico, es el problema administrativo. ¿Tiene el Estado medios para afrontar esto? Es decir, si estoy sacando, no sé, 6.000 quiebras al año, tramitándolas, y de repente me vienen 50.000, ¿cómo las tramito? Si tengo que pagar los ERTES, eso es el caso de ahora. Los ERTES, hay gente que a día de hoy lleva 3 meses sin cobrar. Está en un ERTE, no está cobrado, bien porque no está tramitado, o bien porque no hay dinero para pagarlo. Eso es una realidad de ya. Hoy estaba viendo un vídeo de una señora que habían pillado robando en un supermercado y se había puesto una mujer histérica. Y claro, es que si la gente no tiene para comer, entonces, si el Estado no nos da una solución, la gente encontrará la solución, de una forma o de otra, y Internet, al fin y al cabo, nos da muchas formas de encontrar caminos. Yo, hasta ahora, en mi experiencia, creo que se puede ganar muchísimo dinero por Internet, fuera de tu país. No solamente España. Internet me ha ayudado a comprender que el mundo es un lugar muy grande. Y que si aquí no me ponen los medios, pues habrán otros países, habrán otros lugares donde a lo mejor están interesados en gente que quiere trabajar, y que quiere aportar. Gramsci decía que cuando el fin de una era está por morir y el comienzo de una nueva está por nacer, y es el momento de los monstruos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto sí,
puede haber una mutación positiva quizá de cara a lo que venga, no sé. En todo caso, vamos a dejarle la palabra a Miguel a ver qué... Bien, gracias. Toffler nos hablaba de las tres olas. La primera la agrícola, la segunda la industrial, la tercera la posindustrial. Y él matizaba una frase que yo creo que es bastante importante en los tiempos que corren. Y es que lo que va a decir, bueno, no lo voy a citar textualmente, pero decía algo así, como que lo que va a determinar el éxito del individuo no es lo que sabe, como ha sido hasta ahora, como sería el caso hasta ahora, sino su capacidad de saber buscar información en ese momento. Yo creo que esto enlaza con lo que comentaba Isaac de Internet, porque es que hoy en día contamos con una herramienta que nos permite en cualquier momento pues coger el móvil, hacer una búsqueda rápida y ya tienes esos conocimientos que no te obligan a tener que disponer de esa información en todo momento. Pero la que advertía que existe el peligro de la sobreinformación y yo creo que esto lo estamos viviendo mucho también a través de las redes, porque tú entras a Facebook, entras a Twitter y de repente es ¡pum!, un bombardeo de información. Y esto creo que lo hemos tocado en otros podcasts y ese es el problema, que tú tienes que ser responsable de saber contrastar esa información y saber cribar el conocimiento. Y yo creo que es peligroso porque precisamente los estados se han dado cuenta de que es muy complicado ponerle puertas al campo y que, si bien controlaban los medios de comunicación, en el caso concreto de España, pues ya vemos cómo les han dado primero 15 millones de euros y ahora pretendían hacer un segundo ingreso para tener el monopolio informativo. La gente a través de las redes sociales está compartiendo muchas cosas. Por ejemplo, tuvimos este conato de revolución en el barrio de Salamanca y hoy domingo, día 17 de mayo, ya hemos visto muchas réplicas en varias ciudades, en Valencia, en León. Entonces, aquí estamos viendo que la información se viraliza. Esto es una cosa que crece exponencialmente. Se contagia. ¿Y por qué he dicho yo que es peligroso? Porque efectivamente podemos correr el riesgo de que la nueva política se vea en la necesidad de intervenir las redes sociales, intentar tal. Y retomando un poco con el tema que decía yo de la sobreinformación, claro, también es un espacio muy propicio para que se generen bulos. Y para que al final todo quede reducido, no sé si habéis visto la película Idiocracia, que al final todo quede reducido al eslogan. Eso también lo hemos comentado en otro podcast, lo traigo un poco a colación, pero que se busca mucho ese zasca, ese meme inmediato que comentaba el equidistante. Entonces, yo creo que sería muy interesante que se aborde las consecuencias de la cuarta ola, que no la mencionaba, pero yo creo que ya estamos en la cuarta ola, y cómo eso va a afectar a la política. No sé cómo lo podríamos enlazar con el tema de la pandemia, pero desde luego tengo claro que se ha producido un cambio de paradigma y curiosamente Internet tiene algo que es el mercado mismamente, que son las interacciones voluntarias de todos los individuos. Porque la red de Internet son todas las personas pues escribiendo en Twitter, posteando en Facebook, subiendo vídeos a YouTube y lógicamente esto tiene un impacto en los resultados electorales increíble. De hecho, Donald Trump ganó gracias a las redes sociales. Tenía todos los medios de comunicación en contra. Y Vox contrató al director de campaña de Trump. También hemos visto cómo Bolsonaro hizo muchísima campaña en las redes, cómo preparó vídeos de 2 minutos que se podían subir a Twitter. Tiene uno muy bueno que es sobre el tema de la burocracia, cómo impide que puedan emprender los empresarios. Yo creo que lo que va a marcar la política en los próximos años va a ser sin duda el Internet. Totalmente. Incluso enlaza mucho, pero también hay que tener en cuenta que esto de la pandemia, de la economía, sobre todo la economía, no la enfermedad, porque la enfermedad, aparte de que no somos biólogos, tampoco creo que va a ser lo que más va a definir esta era, ¿no? Sino el desastre económico que se viene. El tema, por ejemplo, de la polarización que surge cuando surgen las grandes crisis es muy interesante, que eso lo plantea Ray Dalio, por ejemplo, en un estudio que hizo comparativo de estadístico, donde él compara la cantidad de riqueza que tiene el 10% más rico con el 90% más pobre. Y esa diferencia es ahora, que esto ya lo hemos hablado en otros podcasts, es ahora tan alta como era en mediados de los años 30, principios de los años 30, después de la Gran Depresión. ¿Qué es lo que crea esto? Crea ideologías más cerradas, más en contra de las políticas económicas globales, más en contra de la globalización, el globalismo en general, y surgen tanto de la izquierda como la de la derecha. O sea, surge más, en cierta forma, esa idea anticapitalista, digamos, tanto de izquierda y de derecha, de ver el capitalismo como un modelo de avance del progresismo y de la destrucción de las tradiciones locales y de la vida local. Creo que la pandemia y tanto de la crisis va a empujar un poco a esto, va a empujar, como ocurrió en los 30, va a empujar más a los nacionalismos, al fascismo y a todo esto. No sé si coincides ahí conmigo, Isaac. No, voy a hacer unas anotaciones que he ido apuntando conforme habéis ido hablando. En primer lugar, hablas de Gramsci, ¿vale? Que Gramsci dice que es cuando surgen los monstruos. Ya, pero también es cuando surgen las oportunidades.
Eso es una cosa que Toffler lo dice claro, es destrucción creativa. Es destrucción, pero a la vez es creatividad. O sea, de hecho, hablaba Miguel de que el cambio de paradigma, hay que entender que el cambio de paradigma viene con un cambio de valores, que está subyacente. ¿Vale? Eso lo explica Toffler muy bien en el libro. Cuando se abre el conjunto de formas de ganarse la vida, ¿de acuerdo? Está cambiando constantemente. Es lo que se conoce como no me acuerdo el nombre que utiliza. Entonces, cada nicho nuevo que se abre, cuando se inventa una nueva técnica, se abren nuevos nichos para ganarse la vida. En esos nichos entran lo que se conocen como aventureros exploradores, ¿de acuerdo? Gente como Bill Gates, gente como los que ahora tienen las grandes empresas tecnológicas, son los que en su momento fueron los exploradores, igual que cuando en la Ilustración eran la gente que montaban periódicos, ¿vale? Entonces, cuando esa gente accede al poder, tiene unos valores distintos que tenía la gente de la sociedad industrial. O sea, seguramente los valores de Bill Gates o los valores de los dueños de Google no tengan absolutamente nada que ver con los valores que podían tener la familia dueña de Walmart, los Walden, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hay que entender que ese cambio de valores se da a todos los niveles, pero empieza por las capas más altas, se convierte en un ejemplo. O sea, realmente, ¿cuánta gente no admira a esa gente? ¿Cuánta gente no admira el espíritu de Silicon Valley? El espíritu de Silicon Valley, ese cambio de mentalidad no solo afecta a las élites. Empieza por las élites que ocupan esos nichos, pero se extiende al resto de la sociedad y transforma completamente la cultura de la sociedad. Cómo percibimos y los frames que utilizamos para interpretar la realidad. Es que no deja de ser una revolución, claro, una revolución total. Es que es una revolución cultural. Si una revolución cultural no puede haber una revolución política. Realmente tiene que haber un cambio de ver las cosas para que las cosas puedan cambiar. Hay que inventar una nueva forma de ver las cosas. Hablaba Miguel también de cuando tumbaban las redes. ¿Se pueden tumbar las redes y que nos salgan otras herramientas? Porque yo creo que más represión que se aplicó en Egipto no creo que puedan aplicar en un país democrático como España o pseudo-democrático como cualquier país europeo. Entonces, sí, pueden tomar las redes, pero ¿hasta qué punto no saldrían otras aplicaciones de código abierto? ¿Hasta qué punto la gente no se comunicaría con otros canales? Todos tenemos un amigo que sabe conectar un proxy. Correcto, Isaac, pero también ten en cuenta que la peor dictadura es la que demanda al pueblo. Y yo te lo digo a colación de todos los policías de balcón que están surgiendo ahora. Es una cosa, es lo que dice Toffler. Toffler dice el conocimiento es la mayor fuerza democratizadora que existe. Si tú lo analizas a lo largo de la historia, el progreso no se puede negar. O sea, el capitalismo no ha salido del progreso, Pinker lo demuestra. El progreso es una constante, es la única constante en realidad. Eso y el consumo de energía son los dos valores que permanecen más estables y más constantes a lo largo de la historia. Entonces, bueno, hay un dilema también, porque en cierta forma tampoco creo que lo que Toffler plantea también es que ya no existe ese convencimiento tan absoluto de que a futuro todo va a ser mejor, ¿no? Empieza a surgir la duda. Es la primera vez que nos enfrentamos a una tecnología que puede acabar con nosotros. O sea, realmente, si no sabemos adaptarnos, pero eso ya lo dice Darwin, si no te sabes adaptar a los cambios en el entorno, pues... Pero vamos a ver, que saldremos de esto, saldremos, como especie saldremos. Lo que no sabemos es en qué forma, ni con qué sistemas políticos. De todas formas, yo creo que hay que hacer hincapié en que se ha creado un nuevo ser humano al que se le obliga a ser polifacético y se le obliga a ser ecléctico. Es decir, antaño teníamos los especialistas en unas cosas muy concretas y los aprendices de todo que nunca eran maestros en nada. Yo creo que ahora vamos en la dirección segunda, en buscar tener a personas en continuo reciclaje, y eso supone mucho estrés para el individuo, y lo estamos viendo en que cuando una persona queda desempleada en torno a los 55 años, tiene auténticos problemas para reincorporarse al mercado laboral. Y evidentemente eso va a marcar la política, porque hay que dar una salida a esas personas. No puedes dejarlas condenadas a vivir debajo de un puente. Pero si entonces, Miguel, es la misma situación que la que vivía un hombre del siglo XIX cuando viajaba del pueblo a la ciudad. O sea, realmente no creo que el estrés que se sometiera un señor de pueblo del siglo XIX que se quedaba sin trabajo en el campo porque habían llegado las fábricas y que se tenía que ir a las fábricas a trabajar, meterse en un ambiente en Manchester de fábricas textiles, en barrios abarrotados, pues también tendría que ser mucho peor que esto. Sí, pero también, Isaac, ten en cuenta que hemos vivido una época en la que de tu generación a la previa
había como mucho un cambio tecnológico. Igual que se incorporaba el arado en vez de tirado por bueyes, tirado por mulas. Y en cambio ahora estamos viviendo un mundo que está en continuo cambio. Y lo estamos viendo sobre todo en cómo la juventud que ha crecido con un teléfono móvil en la mano, yo soy de la última generación, la que no conoció el teléfono móvil hasta los 15 y que no tuvo internet hasta los 16. Pero claro, todos la generación que viene detrás de mí han crecido con ello. Evidentemente tienen a su disposición una herramienta con la que otras generaciones no han contado. Yo he aprendido, así como he aprendido a hablar inglés, que tampoco me lo dieron desde pequeño, he aprendido a utilizar los ordenadores y todo esto. Pero también irse un poco a Hannah Arendt ahí, ¿no? Que el tema, que coincidiendo con lo que dice Isaac, el tema es de que el ser humano moderno, o postmoderno en este caso, es mucho más débil emocionalmente de lo que solía ser la gente en el siglo XIX y todo esto, que estaban acostumbrados a los sufrimientos, a las pandemias, a las muertes, a tener muertos en casa de un día para otro, cosa que ahora nos suena, claro, con todas las comodidades que se han creado, hemos creado un ser que no tolera ni siquiera verlo en televisión, que esto está pasando en un país lejano, ¿no? Y ya entra en pánico. Yo lo vinculo a la muerte. Yo creo que los europeos de antaño éramos muy parecidos a los africanos en la forma de ver la muerte, porque un africano seguramente sea huérfano de padre o de madre y seguramente tenga algún hermano muerto y seguramente tenga algún tío muerto. Mi primera pareja fue de Guinea Ecuatorial, bueno, no ha cambiado de nacionalidad lógicamente. Era huérfana de padre y tenía un hermano muerto. Y hablamos de Guinea Ecuatorial, que es un país que está muy bien con respecto a países del entorno. Entonces ellos tienen una concepción de la muerte como algo natural que tiene que suceder. En cambio, los europeos nos hemos desnaturalizado de algo tan natural como que es que la gente se muera. Sí, ese es el ser posmoderno o moderno, como decía Hannah Arendt, que hemos creado, ¿no? Que una persona muy débil, una persona frágil. El snowflake, ¿no? Que tanto tiempo llevamos hablando de snowflake antes de que pasara cualquier pandemia o cualquier cosa, ¿no? Ya lo sabíamos, ya los conocíamos los snowflakes. El soy boy, todo este tipo de cosas ya estaban ahí. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo. Lo que pasa es que ahora tenemos un fenómeno con el cual se demuestra cuán débiles realmente son, que son capaces de tirar la economía del mundo a la mierda por una pandemia que sí, que está matando gente, pero que no está matando gente clave para frenar la producción, ¿no? A ver, es que el debate de la pandemia es mucho más simple. O sea, la gente dice, es que no se puede contrapesar vidas con el impacto económico. Si el impacto económico no mata a la gente. Vamos a ver, es que hay una forma eficaz de hacerlo y una forma que no es eficaz. La forma que es eficaz es que cada uno se quede en su casa y se le hagan pruebas a cada uno. ¿Qué cuesta? ¿50 euros cada prueba? ¿Estás diciendo que un Estado moderno, como el español, como Argentina, no tiene 50 euros por habitante, por el amor de Dios? Pues que vendan los cazas. ¿Qué me están contando? Que vendan los cazas o que vendan los portaaviones. O que vendan a los políticos y los esclavicen. Eso no es mi problema. Pero que 50 euros por habitante para hacer un test, que se quede en casa el que está enfermo y el resto a trabajar, porque el país no se puede parar, es de sentido común. Además, si en una localidad se te va de madre, porque se te va de madre, pues cierras esa localidad. O sea, ¿dónde tienes el embudo? Yo el otro día lo hablaba con un amigo. ¿Dónde tienes el embudo? El embudo lo tengo en la sanidad, ¿no? Es ahí donde tengo el problema, porque no puedo atender a más gente. Si me viene mucha gente de golpe, no puedo atenderlos a todos y se me mueren. Bueno, ¿y por qué no estamos utilizando como indicador el nivel de saturación del sistema sanitario? No sé, sería lo lógico. Ir por comarcas y cada comarca con su sistema sanitario. ¿Ese sistema sanitario está saturado? Sí, pues oiga, pues si está saturado, no dejemos salir y todo el mundo en casa. Aquí en Chile se está intentando hacer un sistema más o menos así. El sistema chileno tiene esa base, pero igual los intendentes locales están en contra. Aparte de que los intendentes locales suelen ser más de izquierda que el gobierno central, los intendentes locales quieren cerrar todo, o sea, hacer cuarentenas estrictas. Quieren que no les importa un pedo la economía. Mientras que el gobierno central no, es un poco más consciente, por lo menos es la situación aquí en Chile. Hay una desconexión. Porque el gobierno central sabe los números como están. Los alcaldes del lado piensan que no, que va a llegar el gobierno y imprimirá dinero para salvarnos. No pasa nada, luego imprimimos dinero y ya está. Exacto. Esa es la cultura política. Y sí, es la cultura del parásito. Hay una desconexión absoluta entre el político, que suele pertenecer a la clase media, la clase alta, con el ciudadano de a pie. Y sobre todo yo creo que lo que marca la orquesta, el compás, es el hecho de que la mayoría de ellos son políticos de profesión en su efecto abogados malos, que no han podido ganarse la vida en bufet. Entonces no son conscientes de cómo se genera riqueza, cuáles son los problemas del ciudadano promedio, y eso hace que ellos vean
más importante pues hacer su marcha ideológica al 8M o que todo esté a tiempo para el orgullo que el hecho de que la gente pudiera trabajar. A ver, es que ellos sí que lo ven, ellos tienen datos. Ellos manejan un montón de datos y tienen un montón de especialistas. Es que les importa un movimiento. O sea, a ellos lo que les importa es ganar las siguientes elecciones. Nada más. Pero se supone que las elecciones se basan en el votante, y si el votante está desconforme, entonces... No, las elecciones se basan en el dinero. Uh-huh. O sea, ¿quién fue la primera persona que visitó a Pedro Sánchez en la Moncloa? George Soros. No sé, ¿por qué no se nos ha explicado? Parece normal que nos haya salido el presidente de gobierno a explicarnos por qué George Soros es la primera persona que va a visitarle a la presidencia de gobierno. Y no solo eso, es que nadie lo dice. O sea, el rey va desnudo y aquí nadie lo dice. Yo lo digo, pero tengo salud humana a consecuencia de ello. Es como cuando Rita Barberá. De hecho, la metáfora de rey desnudo me encanta para nuestra sociedad. ¿Cómo puede ser que una persona como Rita Barberá salga a dar el pregón borracha y nadie de su entorno le avise? ¿Cómo puede ser que la mujer del expresidente de gobierno, José María Aznar, salga a dar un discurso en inglés delante del Comité Olímpico Internacional? Haya pasado toda la tarde anterior, según ella, practicando con su equipo, y nadie le haya dicho, hija mía, por Dios, no salgas. No salgas porque vas a quedar en evidencia tú y no vas a dejar en evidencia a nosotros. No pasa nada, oye, no pasa nada, que no hablar inglés no es obligatorio. Tú eres española, sal, habla en español y vete un traductor, no pasa nada. Pero tío, no hagas el ridículo. A mí me preocupa, realmente eso es una cosa que me preocupa muchísimo. Que nadie les diga, pero macho. O sea, yo te digo si Rita Barberá es tu madre, ¿tú la dejas salir a la pregón así? Lo que pasa es que en los partidos políticos yo creo que predomina más la lealtad al líder que la meritocracia y por supuesto que la coherencia. Pero si es por lealtad, tío, no dejarla salir es por lealtad. Alguien que sea leal a ti, o sea, si tú eres mi amigo y algún día voy a estar borracho para salir a dar un discurso, te autorizo a que me pegues 2 puñetazos y me dejes en el suelo. Pero ¿tuviste cuando fueron a la sesión de investidura los políticos, cuando les intentaban entrevistar los periodistas, cómo actuaban? Como si fuesen superestrellas de cine o grupos de estos. Esa prepotencia. O sea, no, con las gafas de sol. Pero ¿qué cojones es esto? Pero es que verdaderamente ellos se creen que son los marineros al timón del barco del país. Ellos se creen que son héroes. ¿Tú sabes quién utilizó la palabra casta la primera vez en España? Pues seguramente Pablo Iglesias no. No. La primera persona que utiliza la palabra casta para referirse a los políticos es Arturo Pérez Reverte. Hay un artículo que se llama Esa gentuza. Sí, lo he leído. Publicado en el XL semanal del país. Lo he leído. La presidenta de las Cortes le llamó la atención por el artículo. Es el único caso que recuerdo yo que la presidenta de las Cortes en sesión plenaria llama la atención a un periodista. Pero es que es tan acertado. O sea, es tan acertado ese artículo. Es exactamente lo mismo que siento yo cuando me cruzo con ellos, estoy en el centro de Madrid. Y algo falla en este país cuando una persona con la vida más o menos resuelta, considerable mundo y considerable cultura, siente ese asco, esa náusea, esa rabia cuando se cruza con ellos por la calle. Algo falla en este país. O sea, yo veo a los políticos del principio de la democracia y bueno, con sus defectos y con sus historias, pero joder, había gente buena también. Pero tú le ves ¿Cuánto hay de aparato bien armado y cuánto hay en realidad de demagogia, ¿no? Porque mucho hay de aparato bien, o sea, a esta gente no le importa un pimiento, nada, porque bueno, ellos están convencidos que van a ganar igual, tienen lo que decías tú, un aparato económico, un aparato político detrás que no los va a dejar de lado, o sea, los va a mantener. Entonces le da lo mismo. En política se conocen, en ciencia política, ese tipo de partidos, el último estadio de los partidos políticos, se les conoce como partidos cartel. Y me parece un nombre muy apropiado. La culpa es el sistema. El propio sistema los corrompe. O sea, a ver, ¿quiénes son los partidos políticos que no tienen contrapesos? Que no tienen vigilancia interna en cuanto a la democracia. Y que para ganar elecciones necesitan dinero. Y si no gano yo las elecciones, las va a ganar el otro. Madre mía, que viene el otro, que son los rojos, que nos van a matar. Uy, que viene el otro, que son los fachas, que nos van a matar. O sea, entre que vengan los fachas o robar, tío, estamos robando por España. O estamos robando por los obreros. Y claro, si robo por los obreros, robo por España, ahí está desculpado. ¿Entiendes? Todo esto es muy fácil racionalizarlo. Cuando entras en esta dinámica es facilísimo.
Ya lo decía Karl Marx, que los partidos políticos derivan en lobbies. Yo creo que es bastante acertado y es parte del poder. Sí, yo creo que es inherente al poder. E inherente incluso a cualquier grupo de seres humanos. Se me van a tirar al cuello, pero yo creo que Internet los hace innecesarios. Sí. Se ha hablado mucho de un gobierno futuro. Esto también está, no recuerdo ahora en qué texto están, pero ¿Por qué no se pueden presentar personas? ¿Por qué yo no me puedo presentar a diputado como persona? Montar una página web y la gente me muere. El tema es por qué no puedes poner un robot. Si el problema está en la cantidad de problemas, como decía Toffler, la cantidad de ecuaciones matemáticas que puedes resolver o problemas que puedes resolver por minuto, por segundo, por esto, la máquina siempre va a ser más eficaz que el hombre. Entonces pone un de gobierno una máquina, pone una computadora que resuelva los problemas muchísimo más rápido. Antes de que llegue por ver quién es el que la programa. Estamos en las mismas. Sí, ahí entra el peligro otra vez. Sí. Pero es que directamente no puedes elegir representantes directos, o sea que a ti no se te puede votar como diputado, incluso aunque vayas en las listas del PSOE, del PP o de Vox. Claro, pero es que no tendría por qué salir en unas listas, tendría que, no sé, a lo mejor son ideas de cabeza, pero yo me lo imagino y pienso, pues no sé, se pone una página web donde cualquier ciudadano español se pueda apuntar y pueda exponer sus ideas como una especie de blog, ¿no? Un Facebook, pero face político, no sé, como quieres llamarlo. Y que a la gente pueda poner sus votos en el político que le dé la gana a tiempo real y pueda moverlos a tiempo real cuando les salga a las narices. Eso me suena mucho más democrático que lo que tenemos ahora. Lo que no tiene sentido es que sea un señor de un partido político que decida quién se puede presentar y quién no se puede presentar en las elecciones. Es un aparato mafioso eso, ¿no? El amigo del amigo, yo tengo miedo de todo, el amiguismo y todo lo demás. Dando un derecho, el derecho de participación activa en política. O sea, yo tengo derecho a participar políticamente, activa y pasivamente, ¿de acuerdo? O sea, yo tengo derecho a ser votante, pero también tengo derecho a ser elegido. Pero es que de hecho, no sé si es el artículo 11 o el 13 de la Constitución, así lo recoge. Que tú tienes derecho a sufragio activo y pasivo. No sé si era el 11, el 13 o igual el 17 y me estoy liando. Y para eso dice que los partidos políticos deben regirse por funcionamiento democrático. Pero no tenemos ninguna institución que vigile que esos partidos funcionen de forma democrática. Y las que tenemos que vigilan sus cuentas, pues ya sabemos lo que son ellas. Con lo cual, tenemos unos organismos que tienen muchísimo poder y a los que no vigila nadie. A mí eso no me gusta, eso me preocupa mogollón. Me parece que es todo lo contrario a la democracia. Bueno, no sé, yo tengo una visión bastante crítica de la democracia porque creo que la tendencia es a que acabe en una forma u otra de eso, de un aparato mafioso, porque convengamos que el ser humano es anárquico y todas las formas de poder, como dice Bastos, son anárquicas. O sea, son acuerdos que tienen ellos bajo cuerda, bajo la mesa, hago amistad con pactos y demás cosas, ¿no? Que siempre se van a dar en cualquier sistema. Pero ¿por qué si salimos nosotros 5 a tomar unas cervezas, nos podemos poner de acuerdo sobre lo que queremos tomar y sobre dónde queremos ir, y luego somos incapaces de llegar a acuerdos? O sea, es que es muy sencillo. Convivir es más sencillo de lo que parece. O sea, yo creo que es porque precisamente la mayoría de gente no va por ir matando a nadie, ni robando a nadie, ni haciendo cosas malas a los demás. O sea, la mayoría de gente no necesita que le limiten su libertad. Exacto. Se supone que el ser humano es capaz de actuar por sí mismo y discernir por sí mismo. No necesita uno que le esté indicando y gobernando con una cámara diciéndole lo que tiene que hacer. A ver, debe haber un gobierno porque a veces necesitaremos hacer cosas en conjunto. Pues además, incentivo, además se te quitan las ganas de hacer nada. O sea, una persona observada, espiada, eso es un estudio científico con una persona que está constantemente espiada, observada, actúa de una manera muy distinta que una persona que tiene más libertad de espacio y de tiempo, ¿no? Entonces ya le imita lo que es la iniciativa privada de esa persona, ¿no? Ya le entra el miedo, lo congelas con el miedo. Yo no soy anarquista porque creo que algunas cosas del Estado sí que son buenas, ¿vale? Yo creo que hay cosas que el Estado, que en cierto modo sí que es necesario que nos pongamos de acuerdo para hacer, por ejemplo, para ver cómo afrontamos el cambio climático entre todos, o para poner dinero para comprar un medicamento entre todos, o para, hostias, es que necesitamos sacar un medicamento, pues vamos a poner pasta y hacerlo entre todos. Hostia, tenemos que fijar unos estándares para poder educar a los chavales para poder convivir. Es decir, entonces entiendo que un estado mínimo sí que es necesario. Lo que entiendo que no sirve es la represión. Una idea también más educando a la gente que reprimiéndola. Y creo que contra más reprimes, no sirve de nada. O sea, no me gusta la democracia, pero porque esto no es una democracia. Para una democracia necesito gente formada. O sea, me gustaría una aristocracia en la que votara todo el mundo. ¿Me entiendes? O sea, eso sería maravilloso. Tú imagínate que mañana todos los ciudadanos del mundo se despiertan teniendo la carrera de ciencias políticas. ¿Tú te imaginas cómo cambiaría el tema?
Entonces, la clave es la información que manejas. O sea, el conocimiento simplemente es información categorizada que sabes utilizar de forma correcta. Que es algo que decía Toffler mucho también, eso que acabas de decir. Ahí ya estamos viendo a Toffler. De todas formas, Isaac, yo creo que precisamente la élite, voy a referirme a una élite, un establishment si lo preferís, ha creado 40.000 sujetos revolucionarios para evitar eso que tú dices. Efectivamente sí que podemos ponernos de acuerdo. Yo creo que el 90% de los españoles están de acuerdo en que los gobernantes son casta. Sí. Al margen de que tengan unos sesgos de confirmación y los partidos con los que simpaticen pues le quiten peso, le quiten hierro a sus tramas de corrupción y magnifiquen las del enfrente, me da igual. El problema es que han sabido muy bien fracturar la sociedad. Independentistas, unionistas, blancos, negros, homos, heteros, hombres, mujeres, nazis. Ahí, Miguel, esas castas no son predestinadas. O sea, siempre todos los países del mundo se sienten gobernados por una casta. No creo que exista un país, a no ser que sea una tribu que tenga un consenso, a lo mejor en el Amazonas o en África Central. En la mayoría de los lugares del mundo, algún reino así chiquitito, como diría Bastos ahí por África, en la mayoría de los países del mundo la gente se siente gobernada por una casta. Eso es inevitable. Yo creo que eso va como consecuencia de la misma inercia del concepto de gobierno, ¿no? El concepto de gobierno, pues, es aristotélico, ¿no? O tienes una oligarquía o tienes una demagogia. Pero siempre vas a tener. Pero no podemos negar que el conocimiento es democratizador. Es decir, contra más sabe la gente, menos le puedes poner nada. Por supuesto que sí. Claro, entonces Internet ha llegado a poner el conocimiento en la mano de todo el mundo. O sea, ¿cuánto tiempo van a poder seguir engañando a la gente? Pues mientras quede gente preindustrial. Mientras quede gente el estado con más universitarios fue la URSS, por cápita. Pero eso es adoctrinamiento, no educación. Es que es distinto. La educación es poder contrastar. Y Internet no es eso. Porque a mí me puede contar que está lo que le dé la gana, que yo me iré a las páginas que me guste a mí. Me meteré en los grupos a mí. Pero cuidado ahí también, Aiza, porque la gente cae en burbujas y se quedan estudiando nada más que una cosa. Cuidado ahí. El problema que veo yo es que la gente, en lugar de contrastar, pues tiene una idea predeterminada y buscan en aquellas fuentes que les refuerzan ese pensamiento que tenían. Es decir, yo soy racista per se, por poner un ejemplo, no lo soy, pero bueno, yo soy racista per se, pues entonces voy a buscar artículos que me demuestren que los negros son más violentos o son más agresivos o cometen más delitos o son menos inteligentes. Es decir, voy a buscar reforzar mi pensamiento para poder argumentarlo. Pero siempre será más fácil que cambiemos o que intercambiemos opiniones con gente distinta a nosotros si tenemos medios de comunicación con ellos. Te va a resultar mucho más difícil ser racista si te estás escuchando todos los días gente por internet que es negra con la que hablas, que ve que tiene sentido lo que dice. ¿Entiendes? No necesariamente. No necesariamente. Te puedes meter. Hace un momento yo he bloqueado uno de Vox en Twitter, debo decirlo, porque me parece un poco... Yo siempre he sido muy racista con los chilenos hasta que he conocido a Daniela. es un chiste, ¿entiendes? Es mucho más fácil. Es mucho más fácil hacerte amigos fuera. Es el problema que tengo a veces contigo, Isaac, y con Raúl, que a veces tienen una visión, como seres bien civilizados y lindas personas que son, tienen una visión un poco como que el mundo debiera ser como son ustedes, pero el mundo no es así. O sea, convengamos que hay gente que no ve las cosas como las ves tú, y cerrados en su burbuja. O sea, ellos se meten, ponle un racista, como decía Miguel, un racista. El racista se mete en su burbuja de racista. Si se encuentra con un negro, le va a decir cualquier barbaridad, convengamos. Pero cada vez son menos. Volver a su burbuja de racista. O sea, se van cerrando. De todas formas. Incluso aprenden más conspiraciones, aprenden más teorías de las suyas, desarrollan eso, o sea, desarrollan su weá, como diría. Confundís volumen con cantidad, con ruido. O sea, es decir, el ruido no es que sea más, es que hace más ruido. O sea, por cada 100 personas que comentan un vídeo, ¿cuántas lo ven? ¿Y cuántos progres hay que son endofóbicos, que dicen que los blancos son opresores y que el mundo sería mejor si se mestizaran todos los blancos? Eso es una forma de racismo también. O que vivimos en un patriarcado, que hay un sistema socioeconómico que se sustenta en la opresión sistemática a la mujer. Eso es mentira, pero... No son la mayoría de la gente. También hay gente de izquierda sensata, ¿eh? Sí, pero te voy a decir una cosa. La gente dice, no, la mayor parte de los españoles son monárquicos porque el PP y Vox, o sea, porque PP, Vox, Ciudadanos y PSOE son partidos monárquicos y son los que más votos tienen. Mentira. Yo creo que está 50-50. Y en la misma medida, la gente me dices tú que no creen en el patriarcado, pero votan PSOE, Podemos, Ciudadanos.
¿Que son partidos feministas? No tienen otra alternativa. ¿A quién votan? O sea, porque en su mundo no tienen otra alternativa, tienen dos alternativas, pero no quiere decir que ellos compartan todo el pack. Yo conozco mucha gente que vota al PSOE, pero no le compra el feminismo, ni le compra la multiculturalidad. Y dices, ¿pero cómo puedes? Pues sí, tío. Mira, hoy me estaba diciendo un chaval que vota a Podemos, que está en contra de la inmigración de los moros. En Facebook. Un amigo mío. Lo he visto. Y se lo he dicho, digo, lo que pasa es que tú eres de Marine Le Pen, lo que pasa es que no lo sabes. Tu ideología, si tú defiendes un pacto económico como Podemos, con un nacionalismo fuerte como el de Marine Le Pen, estás defendiendo el Frente Nacional. A lo mejor eres de ultraderecha y no lo sabes. Sí, fallé otra vez. Pero es que yo lo digo porque... futurismo, ¿no? Casi, es socialismo del futuro. Pero a ver, yo lo veo mucho, Isaac, perdona. ¿Sí? Que es de derecha, por cierto, ¿no? Toda esa ideología falla y toda esta gente es de ideología igual que Benoit, igual que toda la que es de la derecha anticapitalista, ¿no? Yo creo que no es de derecha, yo creo que es que estamos hablando de una posición distinta. No parten de una ruptura izquierda-derecha. Toffler no parte de una ruptura izquierda-derecha, el futurismo no parte de una ruptura izquierda-derecha. Parte de una ruptura sociedad industrial, sociedad del conocimiento. Predisrupción, postdisrupción. Realmente, si tú lees, por ejemplo, el proyecto Venus que estábamos hablando antes, hay gente que le parece fascismo y hay gente que le parece comunismo. Es muy curioso, porque coge cosas de los dos. Realmente la fractura de izquierda-derecha es una fractura del siglo XIX. ¿Qué sentido? Sí, a lo mejor se le dice derecha porque va más a favor de la tradición y en contra del progresismo, digamos, ético. O sea, es más tradicionalista. Simplemente por eso creo que se lo define por nueva derecha, pero nueva derecha que, no sé, el concepto de izquierda y derecha también es verdad. No, es que reducir todo el espectro político a una dicotomía izquierda y derecha es absurdo en estos tiempos. Pero lo que comenta Isaac pasa mucho con el Señor de los Anillos, con la figura de Sauron, que mucha gente dice que es Stalin y otra gente dice que es Hitler. Entonces eso yo creo que depende mucho de si la persona se posiciona como izquierdas o derechas, porque también pasa con 1984 de George Orwell, que la izquierda dice, no, mira, está criticando el capitalismo. Los libertarios decimos que no, que es una crítica feroz al comunismo. Entonces, a ver, eso lo deja Orwell meridianamente claro sí. en el prólogo de La Granja de la primera edición. Sí, que es Stalin. La Granja de la primera edición es demoledor y es posiblemente el escrito más político y mejor de George Orwell. Napoleón es Stalin claramente, el cerdo Napoleón es Stalin y el cerdo este primero era Lenin. No, Napoleón es Trotsky porque es el que... No, Trotsky es Bola de Nieve. Bola de Nieve es Trotsky, es verdad. Y Napoleón es Stalin y el primer cerdo es Lenin, que no me acuerdo ahora cómo se llama el primer cerdo. ¿Cómo se llama así el primer? Sí. El gran no sé qué, no me acuerdo, bueno, tampoco viene mucho al caso. Pero con la figura de Sauron yo estoy convencido de que quien estaba describiendo era el típico líder comunista, yo lo tengo claro. Pero existe ese debate. Hombre, viendo muchas noticias podrían pasar por locos. Está lo que dice Raúl, el equidistante, ¿no? Lo de demonizar al contrario. Bueno, esa es una tendencia que creo que casi es natural, ¿no? No sé hasta qué punto tendencia podemos decir, la vamos a intentar, que ahí es donde entra el tema de ser racionales, como decíamos con Isaac, el tema... El problema es que nos roban palabras. A mí, una chica con los sobacos con los pelos morados, ¿vale? Y las tetas al aire, no me parece feminista. A mí feminista me parece Clara Campoamor, ¿vale? Una mujer que empieza en un entorno desestructurado y a base de trabajar mientras estudia, saca una carrera mientras está trabajando en la industria textil de costurera, mientras estudiando saca una carrera, se mete en política. Eso es feminismo. Marie Curie es feminismo. A mí, una tía que no pega un palo en su vida y que no ha estudiado más que 4 autores sesgados y sale a hacer el cuadro en mitad de una iglesia, no sé, yo estoy esperando que salga a hacerlo en mitad de una mezquita, a ver si se atreve. ¿Y qué opinas de que citen a Popper con la paradoja de la intolerancia? Que lo han entendido al revés, porque precisamente quienes se tendrían que callar son ellos. Como cuando se ponen el Che. Es exactamente igual que cuando se ponen camisetas del Che. Sí, y usan a Foucault también mucho. Siempre están citando a Foucault, y Foucault nada que ver. Hacen cualquier cosa con Foucault. A Foucault le hacen decir cosas que no había dicho nunca. Yo creo que la política le pasa, la han McDonaldizado. Es decir, un proceso muy común en la sociedad actual es la McDonaldización de las cosas. Cogen el deporte, ¿vale? Que es una parte importante de la sociedad, y lo sustituyen por una cosa llamada fútbol.
Te cogen la cultura, porque es algo muy importante para la sociedad, y el teatro te lo sustituyen por el cine y la televisión, ¿vale? Te cogen de alimentación y te lo cambian por McDonald's. Entonces, convierten algo que es esencial para la sociedad en un producto para las masas, totalmente vacío de sustancia, que te da la sensación de que te alimenta, pero que te llena, pero no te alimenta. ¿Vale? Y es lo mismo que han hecho con la política, en todos los ámbitos. O sea, y claro, luego te encuentras con que el PP son liberales, Podemos son feministas, y el PSOE son socialistas, y tú no entiendes nada siendo graduado en políticas. Sí, Daniel y yo tenemos un vídeo hablando de una crítica feroz a la democratización de todo, porque somos un poco aristocráticos en ese aspecto. Es la McDonaldización. Sí. Pues entonces eso díselo a Reverte porque tiene un artículo muy bueno sobre la democratización del turismo y habría que decirle que es la McDonaldización del turismo, y una de las cosas que critica pues es el estado lamentable en el que ha quedado Lisboa, y yo agregaría el estado lamentable en el que ha quedado Venecia, que es una lástima. Pero claro, y yo lo que me he dado cuenta es que muchas veces se busca más el postureo de decir, bueno, y me estoy saliendo del tema como nos pasa siempre, nos podemos a divagar, pero yo veo más que la gente está empeñada en demostrar a sus contactos de Facebook que han estado en Venecia que en disfrutar de una ciudad-estado que fue capital en el Renacimiento, lo que es el comercio, cómo con los canales distribuían las mercancías, cómo se convirtieron en el epicentro de todo el tráfico de mercancías que había en el Mediterráneo. Pero bueno, es una lástima. Sí, hay una anécdota que la tengo que contar, que estuve en el Bastión de los Pescadores en Budapest y de repente escuché hablar español con acento andaluz, me llamó la atención. Y cuando veo bajarse a 5 canis, pero verdaderamente canis en el sentido peyorativo de la palabra, porque yo soy un cani, yo también soy, como Isaac, soy de barrio, pero yo creo que hemos tenido interés en la cultura. No, estos eran de los que denostan la cultura y lo ven como algo malo. Y estaban diciendo, bueno, a ver dónde encontramos la zona de fiestas. Pues desde luego, en el Bastión de los Pescadores no. Y habían venido en coche y les escuché decir que olía eso a cuadra. Entonces me acordé un poco del Príncipe de Bel-Air cuando se bajaba del taxi Will Smith, pero sí que dije, ¿hasta qué punto hemos conseguido que el turismo, que en vez de apreciar el neoclasicismo, el barroco, etcétera, sea el decir, he estado aquí, voy a subir 4 fotos al Facebook y que todo el mundo vea que puedo permitirme viajar? Yo creo que eso se ha trasladado a todos los ámbitos, no solo al turismo. El postureo ha sido trending topic. La palabra postureo ha sido trending topic en España. Y de eso viven ¿cómo se llama este? No el Facebook, el otro que es de Facebook, que tiene las fotos, que la gente nada más que se dedica a poner fotos. Instagram. De eso vive Instagram, del postureo, sí. Sí, hacer una foto al plato de comida, hacerle 20 fotos, a ver cuál queda bien y luego ya comerte la comida cuando está fría. A mí es que me gusta más la palabra en castellano tradicional. Aparentar. Aparentar, exacto. Vamos a ir con los cierres, Miguel, porque se está oscureciendo un poco aquí. Así que empieza con el tuyo. Lamento habernos salido del tema porque yo creo que el futurismo era más interesante que... Es un tema que lo vamos a repetir, que es lo que hablábamos antes de empezar, que vamos a hacer, en vez de llamarle parte 1 o parte 2, hoy hemos tratado un poco a Toffler, después lo trataremos de otra forma, trataremos a Felle, trataremos el arqueofuturismo, trataremos a Cersán, que era otro autor del que hablábamos mucho con Francisco en una época, del tema del anarquismo ecológico, el fascismo ecológico, todas estas nuevas ideologías que salen y que van a surgir con más fuerza seguro con esta pospandemia, el fenómeno este de la pospandemia, ¿no? Vale, pues entonces yo voy a retomar un poco lo que empecé diciendo, porque luego nos hemos alejado algo del tema, y yo creo que lo más interesante que Alvin Toffler nos dijo, pues fue lo de la sobreinformación. Esto contradice un poco lo que comentaba Isaac el otro día, y yo le doy validez a sus estudios, él dice que es así, pues me lo creo, y seguramente en grupos de política sí que es cierto que la gente busca contrastar, busca debatir, busca informarse, pero yo no tengo tanta fe en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Mira, el otro día pues tenía problemas para conciliar el sueño, voy a tirar de anécdota personal, porque muchas veces son bastante ilustrativas, y me dio por buscar en Facebook a personas que han estudiado conmigo, gente de mi edad, yo tengo 29 años. Y vi que era mucho de compartir cositas de Playground y otras páginas de shitpost. Entonces yo no tengo mucha fe en que verdaderamente la gente esté contrastando la información, que sean racionales, sino que creo que buscan aquello que confirma sus sesgos de confirmación, que buscan reforzar sus argumentos, y sobre todo creo que la gente recibe tanta información que ya tiene unas páginas fiables que son susceptibles de engañar a la gente. De igual forma que lo es un partido político, de igual forma que lo soy yo y que lo sois ustedes. Pues al final somos personas humanas, manipular es una técnica que en mayor o menor grado todos empleamos,
y la honestidad intelectual, desgraciadamente, brilla por su ausencia. Entonces, yo no sé hasta qué punto no van a emplear, pues por parte del establishment, el bombardeo informativo para saturar a las personas y que se queden porque saben hacerlo con los 3 o 4 eslóganes que van a conducir al pueblo luego en la dirección que ellos quieren. Yo no sé si verdaderamente hemos conseguido tener una sociedad que se cuestiona más su entorno o si por el contrario pues es más fácil hoy en día manipular. Luego, con respecto a lo que comentaba yo al principio, de que yo creo que la tercera ola que comentaba Toffler ya ha sido superada, que estaríamos en la cuarta, pues veremos en qué dirección va, pero yo quiero hacer hincapié en que vivimos en un mundo que cambia constantemente y que busca personas muy eclécticas. Y estas personas van a necesitar estabilidad. No van a optar por el emprendimiento porque les dejen hacer y deshacer. Yo creo que no. Yo creo que la gente va a ver que el mundo cambia, que el día de mañana pueden verse por ahí tirados y que van a exigir, que es lo que comenté yo antes, de que la peor dictadura es la que demanda el pueblo, estados paternalistas que les garanticen una fuente de ingresos continua, aunque ello suponga renunciar a la libertad y renunciar a poder ganar mucho más dinero. En ese aspecto yo sí estoy preocupado. Y esa sería más o menos mi conclusión. Es que es preocupante, incluso viene bien para hilvanar, para el próximo podcast, hilvanar el tema de Toffler con el tema del aceleracionismo, por lo que decía al principio de que el futuro se nos ha echado encima y el shock del futuro, el tema del aceleracionismo de Nick Land, y empezar un poco a ver por esa parte también, porque como hay una cuestión de como aceleración del tiempo y de los tiempos políticos también. Isaac, ¿tu conclusión? Sí, realmente, Miguel, lo que decías de la sociedad sí es la misma, ¿eh? Lo que han cambiado son los sitios de debate. Realmente, si te das cuenta, antes también había gente que machacaba su sesgo de confirmación siempre con los mismos medios y había gente a la que le gustaba debatir. Lo que pasa es que a la gente a la que le gusta debatir ahora tiene más sitios donde hacerlo. Tiene muchos más canales y se puede exponer a muchísimas más ideas de las que podía hace 20 años. Entonces, eso siempre, en última instancia, es positivo. Es cierto que los nichos cerrados o las cámaras de eco están haciendo también su efecto. Y se polariza más y mucha gente, pues, la gente con menos cultura o con menos capacidad crítica, ¿vale? Tiene en esos sitios unos nichos perfectos para acentuar su sesgo. Pero también es cierto que en última instancia la gente tiende a convivir con otra gente. Esa gente también tiene amigos suyos que participarán en los grupos de debate. De una forma o de otra, contra más espacios hayan, más acaba expuesta la gente a la información que le contrasta. Entonces, antes no había pluralidad. Ahora por lo menos tenemos una pluralidad de canales. Bueno, para despedirnos, decir que este canal es plural. Y de debate. Y de debate. Tenemos hasta socialistas como Raúl. Exacto. Y los queremos más socialistas aún, o hacer a Raúl más socialista, si se puede. Y judíos al uso y judíos gitanos. Agitanados. Que luego en verdad no, en verdad soy valenciano toda la vida. Bueno, chicos, nos vamos a dejar por hoy. Un placer. Hasta luego. Bueno, corto la grabación. Ha estado bastante.